Encontrar una historia que profundiza en temas como la condición del ser humano, el sentido de nuestra existencia, qué es la libertad, a dónde nos evoca vivir regidos por el miedo, o lo cruel y a la vez hermosa que es la vida, no es que sea algo raro, es que es algo único. Y la serie de Attack on Titan es una de esas historias capaces no solo de emocionar, sino de hacernos reflexionar sobre todos estos temas, de una manera que pocas obras consiguen. En el vídeo de hoy voy a hablar de los temas más trascendentes en esta apasionante historia a partir de algunas de las frases que más me impactaron durante la serie. Si mi yo de 2013 hubiese escrito una carta contando sus expectativas y dirigida a mi yo dentro de 10 años, probablemente no hubiese sido capaz de prever todos los giros en la trama de esta historia o lo mucho que me iba a dar que pensar y hacer sentir su final. Pero lo cierto es que ya entonces, el anime de Shingeki no Kyojin, basado en el manga del mismo nombre creado por el autor Hajime Isayama, apuntaba maneras, introduciéndonos a un mundo de fantasía fascinante, con unas condiciones extremas que son el caldo de cultivo perfecto para crear estos personajes fabulosos que atraen al espectador de forma instantánea. Porque si lo pensáis, ¿en qué clase de personas nos convertiríamos viviendo encerrados entre estos grandes muros sin saber qué hay más allá? Bueno, aparte de la amenaza mortal de los titanes. ¿Nos contentaríamos con nuestra suerte, como hacen la mayoría de los personajes al principio de la serie? ¿O no podríamos contener nuestro deseo de conocer el mundo exterior? Es una de las primeras preguntas que nos plantea esta historia, mostrándonos la visión del mundo del joven Eren, presentándonos su deseo de libertad, simbolizado por las aves durante toda la serie, y que para él significa no solo vivir sin las restricciones de su mundo, sino el poder ver paisajes inéditos para la humanidad hasta entonces. Desde su perspectiva, contentarse con vivir una vida encerrado, atrapado entre esos muros, es similar a ser ganado. Y este conflicto me fascinó desde el primer episodio, porque en principio me ponía del lado de Eren, soy una persona curiosa por naturaleza, pero ¿no es sabio y más acertado aceptar tus circunstancias? Que estás viviendo en un mundo confinado y que superar estos confines representa un riesgo desproporcionado para tu vida debido a los titanes. Y en última instancia, ¿cuándo somos totalmente libres? En el anime vemos cómo Eren no alcanza la paz tras descubrir la verdad sobre el mundo en el que viven. Es más, parece que desde su perspectiva solo sale de una jaula para encontrarse con otra, más grande, eso sí, y con cada nueva barrera que sobrepasa, mayor parece ser su desilusión y su apatía. Y en el desenlace de la serie, el deseo de Eren de no estar atado a nada, de tener un mundo virgen que explorar, tuvo un peso mayor del esperado en su decisión de desatar el retumbar. En última instancia, la libertad absoluta no puede existir si respetas las libertades de los demás. Ese concepto acaba siendo inalcanzable, y por eso Eren acaba admitiendo ser un esclavo de la libertad. ¿Y no fue acaso su madre Carla más libre que él al aceptar que era una persona normal y ser así capaz de disfrutar de su vida en familia? A pesar de estar confinada tras los muros y ser desconocedora de la verdad del mundo en el que vive. Personalmente prefiero una actitud menos conformista que la que tenía Carla, y más cercana a la de Eren. Pero nuestros deseos, por mucho que incluyan lograr la libertad, al final también son nuestras cadenas. Y es difícil encontrar un equilibrio entre el conformismo y la ambición, por lo menos sin sentirnos frustrados por esos grilletes. Este balance entre lo que es correcto o no es un elemento continuo durante toda la serie, con este dilema en particular, entre buscar respuestas sobre el mundo en el que vives, arriesgando tu vida en el proceso, o aceptar tus circunstancias en la seguridad de tu ignorancia. Sin embargo, la perspectiva de lo que es más acertado en este caso cambia rápidamente para muchos personajes cuando la distante amenaza de los titanes se vuelve muy real al final del episodio 1, con la aparición del titán colosal y más adelante del titán acorazado, acabando con la seguridad de esos muros. Desde ese punto, los confines de la humanidad no son una celda segura, sino una barrera temporal que puede caer y ser destruida en cualquier momento, acabando con la especie humana. Personajes extraordinarios y soñadores como Eren, que busca la libertad, o Armin y Erwin, que anhelan conocimiento, ya no solo conviven con la frustración de un mundo rodeado de muros sin respuestas, sino que ahora tanto ellos como el resto de la humanidad vivirán sumidos en el terror. Terror por su inminente extinción y terror hacia los titanes, que son criaturas desconocidas. Ahora solo superar esas barreras y buscar respuestas puede traer esperanzas a la humanidad.
Ya no hay una plácida vida en confinamiento como alternativa. Y este fue el primer tema con el que esta serie consiguió atraparme tan profundamente. この世界は残酷だ。そしてとても美しい。 Si se te pasa en algún momento por la cabeza que esta serie será la típica historia de aventuras con un toque optimista donde el poder de la amistad todo lo resuelve, la serie nos recordará una y otra vez que esto no es así. La amenaza de los titanes es muy real y su influencia sume a la humanidad y en concreto a todos los personajes de esta historia en la más absoluta y total desesperación, auténtico pavor por la colosal amenaza y el enigma que representan. De hecho, el miedo a lo desconocido lleva a muchos personajes a tomar medidas extremas basadas en la ignorancia, y en esta serie el autor Isayama establece este miedo como base de todos los conflictos, tanto internos en Paradise Island como en el continente entre Marley y los Eldianos. Y en un mundo así, cada vez que vemos progreso y esperanza en el futuro de los protagonistas, estas esperanzas son aplastadas al afrontar la crueldad de su situación. Vemos el costo en vidas, en sacrificios, en decisiones morales que les roban parte de su humanidad a los personajes y que se ven de todas maneras obligados a tomar. Pero al mismo tiempo, entre medias, vamos conociendo a los protagonistas, no solo a Eren, Armin y Mikasa, sino a todos los miembros del Cuerpo 104 de reclutas y más adelante del Cuerpo de reconocimiento. Personas valientes que se enfrentan a este terror como pueden, algunas bordeando la locura para lograrlo, como Hanji, o el propio Erwin, que es esclavo de su obsesión por encontrar respuestas desde niño, o Levi y Mikasa, que pese a su increíble destreza y fuerza en combate, se ven impotentes para marcar la diferencia y salvar la vida de sus compañeros en muchos momentos de la historia. Me sorprende cómo el autor Hajime Isayama fue capaz incluso de caracterizar y desarrollar en detalle personajes que aparecen tan solo unos pocos episodios, como el escuadrón de Levi o Fliegel Reeves, y lo hace de forma magistral. Es impresionante la cantidad de personajes que este autor fue capaz de caracterizar para lo que dura la serie y todo lo que pasa en la misma. Y son todos estos personajes, y más importante aún, las relaciones entre ellos, las que me hacen sentir lo hermosa que es esta historia y lo hermoso que es el mundo. En los pequeños momentos de respiro, compartiendo una comida con tus compañeros, una conversación en la calle con tus amigos, o un paseo nocturno bajo la luz de la luna, compartiendo tus sueños y tus esperanzas, por muy incierto que sea el futuro. Porque al final el mundo es cruel, realmente cruel, en esta serie en particular, donde los humanos no son más que presas de los titanes, igual que la mayor parte de los seres vivos son nuestras presas en este mundo. Pero incluso desde nuestra perspectiva en la realidad, hemos podido vivir momentos como el COVID, por ejemplo, en el que nos vimos confinados contra nuestra voluntad, con temor a una enfermedad desconocida con la que por desgracia muchas personas perdieron la vida de forma aleatoria. Estos sucesos forman parte de nuestro mundo, y es algo cruel y despiadado. Y que esta serie lleve circunstancias así al extremo me hizo resaltar en contraposición y valorar mucho más los momentos en los que ensalza la belleza de la vida, el carpe diem, que nos acompaña desde antes de los romanos y que es uno de los dichos más valiosos que podemos aprender. Aprovecha el momento. Y esta lección es vital en el desenlace de la serie, en el punto que cambió el destino de todos y que marcó el fin del retumbar. De todas las pequeñas decisiones que nos llevaron al impactante final de Shingeki no Kyojin, la que considero más importante fue una simple conversación, la que tienen Zeke y Armin en las infinitas dunas de arena donde se cruzan los caminos. ¿Cuál es el propósito de la vida? O mejor dicho, ¿cuál es nuestro propósito como seres humanos en la vida? ¿Consideramos tú o yo nuestras vidas de una manera puramente objetiva y lógica, en la que valoramos simplemente multiplicarnos y continuar con la especie? ¿El mero hecho de tener hijos es lo que nos hace sentirnos satisfechos de haber vivido? ¿O cuando pensamos en por qué merece la pena vivir, lo que se nos vienen son momentos a la cabeza? Como correr con nuestros amigos en una agradable tarde de otoño, o lanzar y atrapar una pelota de béisbol con tu padre teniendo una agradable conversación. Incluso si tienes hijos y es este uno de los motivos que más han dado sentido a tu vida, ¿no son los pequeños momentos que has compartido con ellos los que te traen ese sentimiento de plenitud? Puede que nunca tengamos una verdad absoluta, qué es correcto y qué no. ¿Tenía razón Zeke o Armin desde un punto de vista cósmico? No tengo ni idea.
Pero al final, como seres humanos, nuestra vida es subjetiva. Y si lo que da sentido a nuestras vidas son esos pequeños momentos, pasar un rato con las personas a las que amamos, valorémoslos. La esperanza es lo último que se pierde, pero en el mundo de Shingeki no Kyojin es difícil criticar duramente a aquellos que se dan por vencidos, porque ya hemos hablado de todos los obstáculos a los que se enfrenta la humanidad, bueno, en concreto los eldianos a lo largo de esta historia, y en situaciones tan crueles en las que perder compañeros de armas, familia y amigos a veces es lo de menos comparado con las decisiones que tienes que tomar para sobrevivir. Y en momentos así es mejor reducir tus pensamientos a algo simple y claro. Si ganas, vives. Si pierdes, mueres. Si no luchas, no puedes ganar. Al principio del vídeo recordáis que comentaba las ventajas de aceptar las circunstancias y valoraba la actitud de personajes como Carla, la madre de Eren. Pero una cosa es aceptar la realidad de algo y otra cosa es resignarse a ello. Esto es algo que Eren ha tenido claro desde niño, cuando enseña a Mikasa esta consigna que guiará no solo a Eren y Mikasa, sino eventualmente a toda Eldia para sobrevivir en un mundo que quiere exterminarlos. Es ese espíritu indómito e inquebrantable lo que les hace seguir adelante y descubrir un camino hacia la verdad del mundo y su supervivencia. Si os soy sincero, en Shingeki no Kyojin, enlazando esta frase con la anterior que hemos visto, me pareció inspirador ver cómo los protagonistas sobrepasan obstáculos y enfrentan la muerte una y otra vez para poder alcanzar sus sueños y seguir disfrutando de esos pequeños momentos hermosos que da la vida. Pero también comprendo las frustraciones y la desesperación que puede causar perseguir un sueño que parece que nunca vas a alcanzar, como le ocurre a Kid Shadis, que por cierto pedazo de arco de personaje, y eso que es uno secundario. Pero cuando me pregunto si le hubiese ido mejor a este instructor sin perseguir su sueño, sin siquiera intentarlo, me invade una sensación de profunda tristeza. Creo que mientras sigamos luchando, por muchas veces que caigamos, no perdemos. Es cierto que si no somos capaces de aceptar esas caídas o dejamos que nos amargue el hecho de que puede que jamás alcancemos nuestra meta, seremos infelices. Y puede que la clave esté en una de las frases preferidas que suele citar mi padre de Robert Louis Stevenson. Nuestro objetivo en la vida no es triunfar, sino seguir fracasando con entusiasmo y alegría. Y no es algo fácil de lograr, pero merece la pena. Cuando te enfrentas a lo desconocido, yo diría que hay dos posturas principales que puedes tomar, y las dos quedan retratadas en este anime. Por un lado, la curiosidad, y por otro, el miedo. Solo la primera puede ayudarte a comprender lo desconocido. En Shingeki no Kyojin, el cuerpo de reconocimiento suele guiarse por la curiosidad, mientras que el miedo, en general, predominan en los otros dos cuerpos del ejército, la policía militar y la guarnición, y más adelante en Marley y el resto del mundo. Anteriormente mencioné cómo responder a lo desconocido, a nuestra ignorancia, con miedo, es una raíz recurrente de los conflictos en esta historia. Y el primer momento en el que queda claro es después de la primera transformación de Eren. A pesar de haber sido testigos de cómo Eren rescató a los reclutas en Trost, los soldados de la guarnición están tan aterrados que amenazan con ejecutarlo, por miedo. El miedo a que sea un titán, a que sea algo desconocido, algo distinto a ellos, una posible amenaza. En la historia de la humanidad, cuando más adelante en la serie empecemos a conocer los secretos de este mundo, podemos ver que este es el mismo motivo por el que Marley discrimina a los eldianos del continente. Es ese miedo a lo diferente lo que les lleva a confinarlos en esos guetos y a utilizarlos en sus campañas militares. Un miedo generalizado que evoca a la humanidad a una guerra de exterminación sin salida posible. La isla del paraíso tiene que desaparecer, y los eldianos del continente serán los siguientes. Incluso entre los propios eldianos oprimidos por Marley aparecen figuras como Zeke, que argumentaban que la solución más humana para este conflicto era la eutanasia de Eldia, que se extinguiese ese pueblo para que hubiese paz. Es un camino peligroso porque ¿cuánto tiempo se tardará en considerar a otro pueblo como una amenaza a la que hacer desaparecer? Esta diferenciación ocurre en varios momentos de la serie, en la que preguntan ¿qué eres? ¿Humano o titán? Una pregunta desde el miedo a lo distinto, una pregunta desde la ignorancia,
Una pregunta que busca simplificar a un individuo en características que nos hacen fácil categorizar y simplificar a alguien en nuestra mente. ¿Eres hombre o mujer? ¿Católico, judío o musulmán? ¿Blanco, negro o amarillo? ¿Humano o titán? Cuando esta pregunta es la más importante, cuando el qué eres es más importante que el quién, es cuando se empieza a identificar, a señalar y a disgregar. Eldia fue la señalada en esta historia. De hecho, no se le escapa a nadie que hay un símil claro entre el comportamiento de Marley con los eldianos y el de los nazis con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Esa discriminación comienza cuando el miedo hace que demos más importancia al qué en lugar de al quién. Y cuando el qué no nos agrada, comenzamos el conflicto. En Shingeki no Kyojin hay muchos momentos que cambiaron el curso de la historia de la humanidad, algunos considerados proezas imposibles, otros milagros inimaginables, y finalmente los que están sacados de nuestras peores pesadillas. Armin entendía a la perfección la realidad inamovible que permitió a todos los protagonistas de estos sucesos cambiar el mundo. Los que no son capaces de renunciar a algo no son capaces de cambiar nada. Cuando Reiner, Bertoldo y Annie rompieron los muros en la Isla Paraíso, pusieron todos los acontecimientos de la serie en movimiento. Eso sí, renunciando a su inocencia, y el peso de las vidas que se perdieron es algo que siempre llevarán sobre sus hombros. En el caso de Erwin, es un hombre cuya búsqueda de respuestas le acabó llevando a liderar el cuerpo de reconocimiento, y una vez ahí tuvo que tomar muchas decisiones. Cada misión era más dura que la anterior, en cada expedición más sacrificios humanos de sus compañeros. Llega un punto en el que el peso es tan elevado que en el momento definitivo, cuando está a punto, a un paso de las respuestas que tanto ansiaba, el peso de todos los soldados que le precedieron en el cuerpo de reconocimiento y que él no dudó en sacrificar, por lo que creía ser el bien de la humanidad, pudo con todo lo demás, y decide cumplir con su deber, renunciando a sus sueños, y liderar la carga que les hará ganar la batalla, renunciando así no solo a su vida, sino a su razón de ser, a las respuestas ocultas en el sótano de Eren que tanto anhelaba. El propio Armin, que aprende esta lección observando a personas como Erwin o Pixis, toma decisiones en contra de sus principios en múltiples ocasiones, por ejemplo para provocar una reacción que distraiga a Bertoldo y así recuperar a Eren cuando éste fue secuestrado, o sacrificándose para detener a Bertoldo en la batalla del distrito de Shingansina. Por ello, en muchas ocasiones, todos estos personajes son considerados demonios desalmados por gran parte de la población. Nosotros mismos, desde el punto de vista de los espectadores, pasamos la mitad del anime odiando a Reiner para acabar apoyándolo en su final. Porque todos y cada uno de los miembros que llegaron a ese final tuvieron que pasar por muchas cosas, y todos pagaron, todos mataron, y en ese sentido todos son iguales, y probablemente todos se verán en el infierno, y nada de eso me hizo amarlos menos. E incluso empaticé con Eren, a pesar de que cometió el acto más atroz de toda la historia, la extinción del 80% de la humanidad. Él sabía que estaba mal, no odiaba a todas esas personas, pero lo hizo, enemistando a sus amigos en el proceso y sacrificando su propia vida que le arrebatará a la mujer que ama. ¿Era esta la mejor solución? Desde un punto de vista objetivo, no. Zeke proponía la eutanasia de Eldia para su extinción pacífica después de las generaciones presentes. Esta probablemente era la opción en la que menos vidas se perderían. Pero una opción que limita la libertad de Eldia y los suyos para tener hijos no encaja precisamente con los ideales de Eren de libertad. ¿Hubiese sido mejor una guerra que acabase con toda la población de la Isla Paraíso? Las pérdidas de vida hubiesen sido ciertamente menores. Pero claro, al final esta historia nos la han contado desde el punto de vista de Eren. Y para él, el único final aceptable es aquel más favorable para sus amigos. Y las decisiones que toma les convierte en héroes, al precio, eso sí, de las vidas de Hanji, de Sasha, el 80% de la humanidad y el propio futuro de Eren. También es verdad que otros factores como la desilusión que comentábamos antes que el mundo exterior provocó en Eren tuvieron mucho que ver en esta decisión, y su búsqueda de una libertad absoluta era incapaz de convivir con el mundo que ya existía fuera de los muros en los que creció. Y a pesar de todo ello, curiosamente, de todos estos posibles finales, el más satisfactorio es el que ocurrió. Este es uno de los finales más emotivos en un anime que he visto desde Fullmetal Alchemist Brotherhood, una historia profunda que trata temas que la humanidad siempre se ha planteado de una manera interesante en una obra perfecta. Quiero dar las gracias a Wit Studio, a MAPPA y por encima de todo a Hajime Isayama, porque Shingeki no Kyojin la tendré siempre entre una de las grandes historias. Me gustaría hablar más en detalle de otros personajes como Levi, Mikasa, la historia de Ymir,
los diferentes misterios que van descubriendo a lo largo de la trama y el arco de desarrollo de Eren. Pero va a haber que dejarlo para otro vídeo. Por el momento, dejadme en los comentarios cuáles son los temas de Attack on Titan que más os han gustado. Y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.